Bien, buenas tardes a todos, chicos. No sé si me escuchan por ahí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, bienvenidos entonces, semana número 11, última semana del módulo de aprendizaje número 2. La próxima semana es la número 12, así que tenemos exámenes parciales. Entonces, esta semana básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es el resumen del tema de esta semana. Y luego vamos a hablar sobre los detalles del examen parcial para la próxima semana. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Les quería mencionar que estamos grabando porque a partir del día lunes pues ya no podemos grabar las sesiones acá en la misma plataforma, así que estoy grabando con una aplicación, pero van a ser lapsos de 15 minutos. Eso quiere decir que, por ejemplo, los videos van a ser de 15 minutos y se va a cortar y vuelvo a grabar la continuación y ustedes van a encontrar en el canal de YouTube posiblemente de 3 o la X cantidad de videos de 15 minutos dependiendo del tiempo que nos tomemos en las sesiones, ¿verdad? Entonces, pero todas van a decir, digamos, la fecha de hoy, sesión virtual, y van a tener la fecha y va a decir, si fueran 3 videos, por ejemplo, video 1, video 2 y video 3. Es la única observación, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio, vamos a ver, ahorita estamos en módulo de aprendizaje número 2. Básicamente hoy terminamos, como les decía, el segundo módulo y la semana en la que estamos es la semana 11, por lo tanto el tema es métodos de programación y productividad. Métodos de programación básicamente se refiere a la manera en que nosotros podemos organizar nuestras actividades en un orden y con tiempos, ¿ya? Cuando nosotros programamos, digamos, cuando ustedes hacen su programa por ejemplo, del semestre de cursos, pues ustedes tienen que ver qué cursos van a llevar y los horarios y establecer los tiempos para ver si pueden llevar un curso o no, u otro curso, dependiendo que no existan traslapes o que no tengan ningún problema en que les dé tiempo llevar un curso después de otro. Entonces, cuando hablamos de métodos de programación de obra, es básicamente la manera en que nosotros organizamos nuestras actividades y les establecemos un tiempo a cada una de ellas para poder terminar un proyecto o cualquier digamos, trabajo que queramos realizar. Entonces, a eso le llamamos nosotros programación, métodos de programación. Existen diferentes métodos para poder realizar esto, pero básicamente aquí les compartí yo 3 que son los más comunes. El primero es Gantt, em, y se le conoce como Gantt básicamente por el creador, que en este caso fue em, Michael Gantt, perdón, Henry Gantt, estoy confundiendo nombres. Em, y es básicamente una herramienta, cuando hablamos de Gantt, es una herramienta gráfica de planeación y control de un proyecto. Entonces, esta herramienta gráfica básicamente se puede llevar a cabo en dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal nosotros colocamos los tiempos y en el eje vertical nosotros colocamos las actividades o tareas del proyecto y le asignamos un tiempo a cada una de estas tareas. Lo ideal es que sean colocadas estas tareas en orden. Tenemos digamos, la calendarización del proyecto, y cuando hablamos de la calendarización del proyecto estamos hablando de asignarle
una duración en tiempo a cada una de las actividades del proyecto para poder terminar el proyecto completamente. ¿Para qué nos sirve entonces? Básicamente nos sirve para planificación y para programación. ¿De qué? De las actividades o planificación y control, como ustedes le quieran también decir, de las actividades que vamos a realizar en la resolución de cualquier problema, también de las tareas derivadas de procesos de mejora, del proyecto como tal y de planes de acción que podemos ejecutar en base a esta planeación y programación. Nos sirve también para poder realizar proyectos, no importando la durabilidad, sino pueden ser proyectos de corto, mediano o largo plazo. Y esta herramienta la utilizan grandes empresas, es una de las herramientas más, digamos, utilizada en diferentes empresas grandes en el mundo, como Coca-Cola, Nike, Lego, Nintendo y otras, ¿verdad? Así que esta herramienta es muy interesante y es muy utilizada porque es muy fácil de comprender. Otra característica de esta herramienta es, por ejemplo, aquí tenemos nosotros que se maneja por diagramas. Por eso hablábamos al inicio que es una herramienta gráfica. Entonces es bien fácil de entender porque se maneja a través de diagramas. Y aquí tenemos, por ejemplo, pasos para poder realizar un diagrama de Gantt. Y cada uno de los pasos, ¿verdad? Primero dibujar dos ejes, uno horizontal y vertical. Definir cada una de las actividades en el eje vertical y colocar esa lista de actividades en ese eje o en esa columna. Disponer de tiempo y recursos disponibles para el proyecto y indicárselo. A cada actividad nosotros le vamos a colocar un tiempo o una duración, eso es calendarización del proyecto como mencionamos. Vamos a calcular también los recursos que necesitamos para cada actividad. Hablemos de lo económico, hablemos del recurso humano, etcétera. Y indicar esos tiempos en forma de barras horizontales. Luego ordenamos cronológicamente o reordenamos dependiendo del caso y ajustamos el tiempo secuencia de cada una de las actividades. Entonces aquí tenemos un ejemplo del diagrama de Gantt, un listado de las actividades, en este caso le tiene una letra y luego una fecha de inicio, la duración y lógicamente una fecha de culminación o de terminación. Y esta es la representación gráfica. Si nosotros lo podemos manejar en una hoja de Excel de una manera bien sencilla porque es bien fácil de entender. Acá mencionan algunas ventajas de este método y algunos programas que se pueden utilizar como el más básico que es Excel, ¿verdad? Conclusiones y esa es una de las em, de las herramientas. Se me congeló la pantalla, permítame. Ok, ahorita les voy a compartir la pantalla nuevamente. Ok, ahora creo que sí. Entonces les estaba hablando de acá de Gantt y todo lo que les mencioné pues está acá en la presentación, en el PDF, pero les mencionaba esta parte de último, el ejemplo del diagrama de Gantt, de las actividades enlistadas, una fecha de inicio, duración, terminación y esta representación gráfica, ¿verdad? Así es como se muestra. Entonces si se dan cuenta es algo bien sencillo de diagramar y por lo mismo es bien sencillo de entender. Ok, entonces, bien, estas son las ventajas, los programas que les decía, el más utilizado es Excel para poderlo realizar, que es bien, una forma bien fácil, y esta es una de las herramientas, eh, o de los métodos, mejor dicho, de programación. Luego les coloqué el método de PERT, que el método de PERT, básicamente, el fin es el mismo, siempre sigue siendo una herramienta de planeación y control
de un proyecto. Y esta presentación tiene nombre PERT CPM. Son dos métodos bastante similares. La diferencia es la representación de los tiempos, que ya lo van a ver ustedes cuando lean la presentación. Entonces, em, aquí está la introducción de qué es, ¿verdad? El PERT. Primero habla de un concepto de que nos sirve para planear, programar y controlar un proyecto. Em, Acá tenemos las gráficas de Gantt también, como ya lo mencionamos, pues es una herramienta de planeación, programación y control, pero también tenemos los modelos de redes. Se le conoce por modelos de redes tanto a PERT como a CPM. Cuando hablamos de CPM se refiere a las siglas en español, bueno, son siglas en inglés, pero en español ya traducido sería método de la ruta crítica. Y PERT, al igual que CPM, son siglas en inglés, pero traducido al español es técnica de evaluación y revisión de programas. Cuando hablamos de CPM se refiere a redes deterministas y cuando hablamos de PERT son redes probabilistas. Eso es en relación a los tiempos, porque en PERT nosotros colocamos los tiempos probables en este caso y en CPM colocamos tiempos reales. Aquí es una probabilidad de tiempos, por eso son probabilistas las redes, y aquí es un tiempo real, entonces aquí son deterministas las redes. Entonces, se menciona acá el caso. Tenemos dos formas de poder representar gráficamente este método. Una se le conoce como AOA y la otra es AON. Ambas, pues podemos utilizar cualquiera de las dos, eh, pero digamos, la única diferencia es la manera gráfica en que vamos a representar las actividades. En el primer método, que es el AOA, nosotros representamos las actividades a través de un dibujo que es una flecha. Y cada uno de estos círculos, en este caso se le llama eventos. Eh, Va a tener una numeración, ¿verdad? Para llevar un orden de las actividades. Eh, Cuando inician, digamos, tenemos se le conoce como nodo también. Y cuando termina la actividad tenemos otro nodo, entonces es para saber el inicio y el fin de cada una de las actividades en el método AOA. Ahora, en el método AON, si se dan cuenta, se diagrama o se dibuja distinto. Acá las actividades son los nodos, ¿verdad? Actividad X, actividad y la flecha es, en este caso, el evento o el orden, digamos, de una actividad hacia otra, que nos indica básicamente dónde inicia o dónde termina y dónde inicia una actividad de otra en relación a otra. Entonces habla un poquito aquí la presentación de la historia, de dónde nace cada uno de los métodos, en qué año y por qué. Habla de las diferencias entre PERT y CPM, ¿verdad? Para que podamos entender, aquí tenemos un cuadro también que enlista cada una de las diferencias, las características de ambos, las ventajas y desventajas y al final el método PERT y el método CPM con algunas características generales y un ejemplo, ¿verdad? En este caso es una construcción de una casa, pero puede ser cualquier proyecto y este es el ejemplo para poder elaborar un PERT CPM. Y acá lo que hacemos es colocar, bueno, aquí está la explicación paso a paso, ¿verdad? De que realizamos siempre, enlistamos siempre unas actividades. Estas actividades también tienen una letra como referencia del nombre, pero tiene una descripción. Y tiene varias columnas. Una columna que es predecesor. El predecesor que no es más que la actividad que le anticipa para poder iniciar esa actividad. Digamos, cuando nosotros vamos a iniciar, en este caso tenemos las actividades en un orden, ¿verdad? Aquí lo importante es tenerlas ordenadas. Entonces, digamos, tenemos la primera actividad que es la actividad A, que representa los cimientos y las paredes de la casa, de la construcción. Que no tiene ninguna actividad predecesora. ¿Por qué? Porque no necesito hacer nada antes de empezar esta actividad. A eso se refiere. En cambio, en la segunda actividad, que es la actividad B, como pueden ver acá, que es plomería y electricidad, yo ya tuve que haber terminado mi actividad predecesora, la A, para poder iniciar esta. Si yo no tengo paredes ni cimientos, yo no puedo colocar plomería ni electricidad en los muros. Entonces,
A eso se refiere la actividad predecesora, es que si depende de